Vamos a presentar entonces. Compañeros, les pregunto, aparece en su pantalla el tema, el método científico. Sí, licenciado. Muy bien, vamos entonces a proceder a explicar este tema. En primer lugar, pues el nombre de nuestro curso es Métodos y Técnicas de Investigación Social. Vamos entonces a iniciar con el primer punto que se denomina el método científico. Pues vean, jóvenes, varios autores han opinado que para lograr que una teoría adquiera carácter científico debe de conllevar la aplicación de un método. Así, por ejemplo, este señor que se llama René Descartes, que está en la primera figurita, que escribió el libro El discurso del método, pues él, allá en el siglo XVII, eh, él creía que únicamente las matemáticas tenían un carácter científico, porque eran las únicas que llevaban una metodología y por lo tanto presentaban absoluta certeza. Los demás decía, las demás teorías son como un pasatiempo, decía él, pero las matemáticas sí tienen un carácter científico, repito, porque aplican un método. Otro tiempo, 2 siglos más tarde, un siglo más tarde diríamos, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, este autor, Augusto Comte, de quien nos vamos a referir más adelante, Augusto Comte, y bueno, pero tal vez no él, en general, en su época, los intelectuales consideraban que solamente las ciencias naturales y también las matemáticas tenían un carácter científico, pero no la ciencia, el estudio de los fenómenos sociales no tenían carácter científico. Entonces Augusto Comte dedicó gran parte de su vida precisamente a impregnarle cientificidad a las ciencias sociales, al estudio de las ciencias sociales o a las teorías sobre los fenómenos sociales. Y él era de criterio que en las ciencias sociales hay que aplicar un método similar al de las ciencias naturales.
Y con eso, pues también las ciencias sociales adquieren un carácter científico. Y vamos a hablar más adelante de Augusto Comte, precisamente en ese esfuerzo por darle cientificidad al estudio de los fenómenos sociales. A este señor se le considera el fundador de la sociología y es también fundador de una corriente que se llama el positivismo, que tiene mucha vigencia en la actualidad y sobre todo en la investigación, como vamos a ver más adelante. Ustedes se acuerdan de este señor Augusto Comte. Bueno, en esto no vamos a entrar. Vamos a continuación a hablar ya del método científico. Bueno, del método en general y del método científico en particular. Fíjense que la palabra método viene de dos términos griegos. No sé por qué esa cosa tiene que ir así. Palabras en otro idioma, tiene que ir en itálica. Bueno, la palabra método viene de dos términos griegos. Uno es meta, que quiere decir lo mismo en español, meta, solo que sin H. La meta es un fin, es el final de un camino, de una carrera. Es un propósito, es un fin, como lo dije anteriormente. Es una meta a la que uno quiere llegar. Y la palabra O2, que también es griega, en español significa vía o camino. Si nos atenemos al origen de la palabra método, entonces a la etimología de la palabra método, significa vía o camino para llegar a una meta. La vía o camino para llegar a un fin. Eso significa, de manera general, el término método o el concepto método, la vía o el camino para llegar a una meta. Ahora, el método científico. Para que el método se convierta en científico, debe reunir ciertas características, debe reunir ciertos requisitos. Entonces, aquí fíjense que esta es una definición de método científico. Aquí estamos ahorrándonos pues, mucho, diríamos, poco de tiempo en la explicación de esto, porque esta definición se obtuvo del aporte de varios autores y se tomaron elementos de varios autores y proponemos esta definición de método científico. Dice, es un proceso sistemático, sensorial y razonado que se sigue para la obtención del conocimiento. Y que es un proceso sistemático, sensorial y razonado que se sigue para la obtención del conocimiento.
Ahora, se los voy a estar repitiendo esta definición porque como estamos viendo precisamente el curso de métodos en general, tenemos que aprendernos una definición de método científico. Y esta definición está muy adecuada a la forma como vamos nosotros a enfocar el tema del método científico. Entonces, fíjense que para poder, además de saber la definición, vamos a tratar de comprenderla. Entonces vamos a analizar esta definición. En primer lugar, dice, es un proceso. Yo les pregunto, compañeros, ¿qué significa para ustedes ese término proceso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué opinan ustedes? Una serie de pasos a seguir. Wilhelm, pasos a seguir, dice Wilhelm. Bueno, muy bien, Wilhelm. Efectivamente, el método como proceso son pasos a seguir, como dice Wilhelm. Y esos pasos pues se realizan en un camino, ¿verdad ustedes? Que nos guía hacia un fin. Aquí en el método propiamente, esos pasos les vamos a llamar fases. Y fíjense que esa palabra proceso, ese concepto proceso, pues nos da una idea de algo que se está moviendo, algo que se está realizando. Nos da la idea de acción, de movimiento, de cambio. Es también algo que algo activo, algo dinámico. Y entonces ahí se va pasando de una fase a otra. Va paso a paso, como dice Wilhelm. Va de una etapa a otra hasta llegar a una meta. Entonces, esto es el proceso, conjunto de etapas, de fases, de pasos. Bueno, ahora el conocimiento tiene vamos a referirnos a tres. Ese método científico tiene tres características, vamos a referirnos a ellas. Vean, en primer lugar, es un proceso sistemático, es sistemático. Yo les pregunto, compañeros, nuevamente, ¿qué quiere decir eso de sistemático? Eso lo usamos mucho en diferentes Ordenado. cursos. Ordenado. Muy bien, eso es. Fíjense que la palabra José Esteban, fíjense que la palabra sistemático viene de otro término más genérico que es sistema. Y un sistema es un todo. Un sistema es un conjunto de partes. Es un todo compuesto por partes. Y esas partes están ordenadas, tal como dijo el compañero. Están jerarquizadas. También están relacionadas. No, están ordenadas, están relacionadas también. Están relacionadas entre sí y con el todo. Y en este caso, el método está compuesto por un conjunto de fases ordenadas entre sí
y con el todo. De manera que tengamos esa idea que es un todo, el método es todo un proceso compuesto por diferentes fases que que están relacionadas, que están ordenadas entre sí y también con el todo. Ahora, este método también tiene otra característica. Es un proceso sensorial. Nuevamente les pregunto, compañeros, ¿qué quiere decir eso de sensorial? Que el investigador debe como que vivir de primera mano lo que está buscando, por así decirlo. Venga, ¿alguien más se quiere intervenir? Esta no es una pregunta difícil, en lo sensorial, como explicaba Ami. Bueno, la palabra, esa característica de sensorial, pues viene del término sentidos. Nosotros comenzamos a aprender, a conocer el mundo por nuestros sentidos. El mundo entra a nuestra conciencia inicialmente a través de nuestros sentidos, son una ventana al mundo. Y por lo tanto, la fuente de nuestro conocimiento es el mundo real, las cosas del mundo material, los fenómenos diarios que acontecen en la sociedad. Entonces, es sensorial, o sea, aplicamos los sentidos. Y por otro lado, también es un proceso racional. Nuevamente les pregunto, ¿qué quiere decir eso de racional, compañero? Que tiene sentido. ¿Que tiene cómo? Que tiene sentido es. Que tiene sentido, dice el compañero. También puede ser de que se basa en los hechos, no en lo que se puede llegar a pensar. A mí fíjense que con su, no escucho mucho su micrófono. ¿Podría solo repetírmelo nuevamente? Ah, sí, perdón, licenciado, ¿me puede escuchar ahora? Ahora hoy sí lo oí. Sí. Bueno, sí, le decía de que tal vez esta referencia se basa en los hechos, en cosas que se pueden probar y no en las opiniones o lo que se puede llegar a pensar. Bueno, gracias, Amy. Miren, jóvenes, pues el racional viene de la razón. Quiere decir que tenemos que aplicar procesos donde interviene la razón, donde interviene nuestro cerebro, nuestro intelecto. Entonces son procesos mentales. Por eso sí de racional, son procesos racionales. Utilizamos diversas formas del pensamiento para poder comprender los fenómenos y los objetos del mundo real. Entonces, tiene esas tres características. Pero veamos la definición. Es un proceso ese. Y miren, y razonado es qué se sigue, o sea, que hay que seguir. De manera que es precisamente esa guía o esa vía
o ese camino que se sigue. ¿Para qué? ¿Cuál es nuestro fin? Entonces esto, miren, la obtención del conocimiento. En el caso nuestro, el que estamos en el nivel académico, nuestro objetivo es obtener, es construir conocimiento. Ahora, fíjense que este tema del conocimiento, esto lo vieron ustedes en teoría de la investigación. Si alguien quiere decirme qué idea tienen acerca de qué es conocimiento, qué es conocer. Bueno, como no quieren intervenir, yo voy a preguntar. Permítame. Vamos a escoger a Carmen Suseli. ¿Me escucha, Carmen? Sí, le escucho. ¿Me podría repetir la pregunta? Disculpe. La pregunta es, para usted, ¿qué es conocer? ¿Qué es conocimiento? Conocimiento. Es... perdón. Perdón, Lee, que estoy nerviosa. Conocimiento es tener claro... no sé cómo explicarle, licenciada. Bueno, miren, pues vamos a hablar del conocimiento. Esto, les repito, este fue tema de teoría de la investigación, pero vamos a hacer un repaso. Licenciada, sí, señorita. podría ser información adquirida de cierta ciencia. Sí. Sí. Vamos a hacer un pequeño repaso de esto del conocimiento. Esto es tema de teoría. Sin embargo, en su documento tiene precisamente su primera parte es de teoría porque hay cosas que tenemos que repasar y hay cosas que tenemos que aplicar. Por ejemplo, tenemos que tener un formato de un informe de investigación que ustedes van a realizar. También tienen que aplicar, por ejemplo, las normas para citar y para hacer referencias bibliográficas y documentales, y también para repasar algunos términos, como por ejemplo el conocimiento. Fíjense que ese tema del conocimiento, sobre todo el conocimiento científico, no es tan fácil. No es tan fácil porque hay diversos enfoques. Hay diversos criterios acerca de lo que es el conocimiento. Hay enfoques subjetivos y hay enfoques objetivos del conocimiento. Estos que aparecen acá, estos dos primeros son enfoques objetivos, este y este otro. Veamos este primero, que es propio de un paradigma que se llama materialismo histórico, de una corriente sociológica y filosófica que se denomina el materialismo histórico. Aquí hay una definición que, miren, aquí dice, es el reflejo activo
del mundo objetivo y de sus leyes en el cerebro humano. Así de una manera resumida, esto. Lo que dice aquí que es el reflejo en nuestra mente, en el cerebro, de las cosas del mundo real, del mundo objetivo. Se reflejo en nuestra mente del mundo objetivo. Esta es una definición muy usada y aquí también nosotros vamos a aplicar esto, porque fíjense que según mi criterio es la más fácil de comprender respecto al conocimiento. Aquí se interpreta el conocimiento como un reflejo en nuestra mente del mundo objetivo, de las cosas del mundo real o de los fenómenos que suceden en la práctica diaria. Esta es una definición. La otra también es una definición objetiva. Esta otra definición pertenece a una corriente sociológica y filosófica que se llama el positivismo. Su creador fue Augusto Comte, de quien pusimos una foto hace un momentito. Miren cómo lo define. Este es un autor, el positivismo es una corriente fundada por Augusto Comte. Y este señor es un positivista, Gessen. Y dice lo siguiente: el conocimiento consiste en la aprehensión mental de un objeto. O sea, nuestra mente capta a un objeto o captamos a un objeto con nuestra mente. Dice, en la formación de una imagen o una idea del objeto. Y luego, entonces, nuestra mente capta al objeto y nos formamos una imagen y una idea de ese objeto. En nuestra mente, precisamente, en nuestro cerebro, en nuestra conciencia. Muy parecidas las definiciones, aunque se utilizan diferentes términos. La aprehensión, es la captación mental del objeto y la formación de una imagen de ese objeto. Esta es otra definición. Son muy parecidas. De manera que el conocimiento es una imagen, una idea en nuestro cerebro de las cosas del mundo real. Aquí no utiliza la palabra reflejo, sino utiliza la palabra imagen o idea. Pero son muy parecidas. Ahora, esta es un poco diferente. Esta es una definición subjetiva del conocimiento. Vean, pues, pero es muy utilizada hoy en día. De que el conocimiento es una construcción. Es de una corriente que se llama constructivismo. Los que son maestros conocen de esta corriente constructivista. El conocimiento es una construcción e interpretación mental de la realidad. O sea, no es un reflejo de la realidad. No es una imagen de la realidad, como que fuera un espejo, ¿va usted? No, es una interpretación mental de la realidad. Es una interpretación, de manera que el sujeto interpreta la realidad. Hay ahí una interrelación entre el sujeto, o sea, la persona que quiere conocer, que está conociendo, y el objeto,
o sea, la parte del mundo que quiere conocer. Hay una interrelación entre el sujeto, pero un sujeto que ya trae un cúmulo de principios, de valores, de experiencias, de conocimientos previos, y con esos criterios, yo incluso, sí le voy a sumar esto: criterios y experiencias, y el objeto que está situado en un determinado contexto. Y también el objeto está situado en un determinado contexto, en una determinada situación. Y también el sujeto. Ambos están situados en un determinado contexto. Entonces, este conocimiento es válido para este contexto. Ahora, aquí sucede lo siguiente también, que como cada quien tiene sus propios criterios, propios valores, sus principios y experiencias, cada quien interpreta la realidad de diferente manera. Y ese es su conocimiento. Y según esta corriente, todo conocimiento es valedero, ¿no? Cada quien interpreta la realidad según su propio criterio. De manera resumida, según esta corriente constructivista, el conocimiento es una interpretación mental de la realidad, de una realidad situada en un determinado contexto. Es una interpretación, es una construcción. O sea, no solamente copia esa realidad, no solamente refleja esa realidad, sino que él le da una interpretación a esa realidad. La persona le da una interpretación a la realidad, no es solamente un reflejo. Y lo más importante es esa interpretación que le da el sujeto. Entonces, por eso se dice que es subjetiva. Lo importante es el sujeto, la mente del sujeto, los criterios del sujeto. Bueno, aquí tenemos entonces tres definiciones de conocimiento. Cada quien puede adherirse a una de estos criterios. Nosotros utilizamos mucho esta primera, como vamos a ver más adelante, esta primera definición, esta definición de conocimiento como un reflejo en la mente del mundo objetivo. Cualquier pregunta, jóvenes, pueden hacerla. Vamos ahora a entrar a otro tema. Ya vamos a abordar las fases del método general del conocimiento, del método científico del conocimiento, científico y también general. Fíjense que este método general del conocimiento está compuesto solamente por tres fases. Una primera fase es la sensorial. La primera fase es la sensorial. 1, fase sensorial. 2, fase racional. 3, confrontación con la realidad. Personas que escriben sobre metodología, el método científico, pues están de acuerdo en estas tres fases. La fase sensorial, la fase racional y la fase de confrontación
del conocimiento con la realidad. Vamos a hablar de la primera fase, la fase sensorial. Repito, cualquier cosa que quieran preguntar, háganlo por favor. Miramos, jóvenes. Aquí, como miren, el método se inicia como el conocimiento de lo concreto. Aquí estamos utilizando ciertos términos que hay que aclarar. Primero, esto de lo concreto, el conocimiento de lo concreto. Cuando quieran intervenir, puede hacerlo, compañeros. ¿A qué le llamamos lo concreto? Yo diría que hay dos cosas que definen lo concreto. Uno es que es un objeto, una cosa, un fenómeno del mundo real, de la realidad. Es una cosa, un objeto que está ahí en el mundo real, que sucede en la práctica diaria. Fenómeno que sucede en la práctica diaria. Ahí está. Dos, ese conocimiento de ese objeto es de una manera total, completa. Por ejemplo, si nosotros tenemos a la mano nuestro teléfono móvil, vemos nuestro teléfono y lo captamos de una manera total, completa. Por eso es que aunque haya varios celulares muy parecidos, uno distingue cuál es el de uno, porque lo conoce totalmente, por delante, por atrás y por todos lados. Entonces, tiene un conocimiento total del objeto, dice usted. Entonces, repito, eso de lo concreto se refiere, en primer lugar, a que es un objeto o un fenómeno de la realidad. Ahí está. Segundo, tenemos un conocimiento total de él. Lo captamos en forma total. Eso es lo concreto. Y cuando nosotros captamos cualquier cosa que nosotros vemos, la captamos de manera total, completa. Cuando vemos una cosa, no vemos solo una parte. Por ejemplo, ahorita estoy viendo un pachón. Pero no solo estoy viendo el tapón, no, estoy viendo el pachón completo, ¿ve usted? Total. Esto es lo concreto. El objeto lo captamos completo. Lo captamos de manera total. Holística, dicen. De manera holística, dicen todos algunos. Es total. Bueno. Ahora miren, jóvenes. Aquí hay otras palabritas. La concreción sensorial. Fíjense que a esta primera fase se le denomina también la concreción sensorial. ¿Por qué concreción? Está relacionado con esto de lo concreto, porque es un conocimiento total, con conocimiento total del objeto. Por eso es concreción. ¿Y por qué es sensorial? Porque ese conocimiento se obtiene a través de los sentidos. Por eso es la concreción sensorial. Y con los sentidos captamos sus características que aparecen ante nosotros.
sus características externas. Esto es la concreción sensorial, es toda esta fase sensorial. A ese conocimiento sensorial le llamamos la concreción sensorial. Cualquier pregunta pueden hacerla. Ahora veamos los procedimientos de esta fase sensorial o los procesos de esta fase sensorial. La primera es la sensación. Yo le voy a cambiar un poco aquí la redacción para que lo comprendamos más. Para que lo sea más claro. Bueno, pero de una, ahí está mejor. Eso es para que lo comprendamos mejor. Ahí está bien escrito, pero lo vamos a entender quizás más si ponemos de esta manera. Miren pues, la sensación, como nos estamos refiriendo a la sensación, no a las sensaciones en general, aquí está así como puesto en general como en plural. Ahora lo convertí en singular. La sensación, dice, es el reflejo de una propiedad o característica individual del objeto obtenido mediante uno de los sentidos. Esta es una sensación. Bueno, los objetos tienen diferentes cualidades o propiedades. Y ese objeto y sus características estimulan nuestros sentidos. Y una característica de un objeto pues estimula a uno de nuestros sentidos. Por ejemplo, nosotros estamos, por ejemplo, que vamos a suponer que nosotros estamos sentados en una mesa. Como estamos ahí, tenemos nuestro teléfono, nuestra computadora sobre esa mesa. Y lo que más cerca de nuestros sentidos está es la superficie de arriba. Es una cosa que captamos inmediatamente es el color de la mesa. Esa es una característica del objeto, su color. Eso estimula el sentido de la vista. Y captamos esa característica del objeto. Aquí habla de reflejo, si usted viene otra vez. Esa captación de esa característica individual del objeto, que es su color, y que la captamos a través de nuestra vista. Esto es una sensación, el color del objeto. Ahora, con nuestra vista podemos captar varias características de ese objeto. Por ejemplo, como ya tenemos experiencias anteriores, tal como dice el constructivismo, criterios anteriores, nosotros, por ejemplo, con nuestra vista podemos darnos cuenta que esa mesa tiene una forma. Puede ser de forma rectangular o de forma cuadrada o de forma circular o de forma ovalada. Ya tenemos otra característica. También solo con ver el objeto nos podemos dar cuenta de que está hecha esa superficie de la mesa.
puede ser de madera, puede ser de plástico, puede ser de fórmica y madera, puede ser de metal, puede ser de vidrio. Solo con verla, fíjense ustedes, solo con verla, nos damos cuenta de eso. Y cada una de estas características, su color, su forma, el material de que está hecho. Cada una de estas características es una sensación. También podemos tocar esa superficie. Podemos darnos cuenta si esa superficie es áspera o es lisa, si está fría o está caliente. Cada una de estas cosas son otras sensaciones, ¿viste? Su temperatura, la superficie áspera o lisa. Esta es otra característica, es otra sensación. También podemos provocar un sonido, por ejemplo, ahí oímos también la mesa. No si tienen hambre, a veces no hablan, sino que dicen, están pidiendo más, que ya quieren almuerzo. Es otra sensación ese sonido. De manera que cada característica de ese objeto reflejada por nuestros sentidos o por un sentido, esa es una sensación. Ahora, cuando nosotros nos relacionamos a través de nuestros sentidos con los objetos del mundo, los objetos que están a nuestro alrededor, entonces, eh, aplicamos todos nuestros sentidos. Aplicamos la vista, aplicamos nuestro tacto, aplicamos nuestro oído. Podemos aplicar también nuestro gusto. Aplicamos todos nuestros sentidos. Y captamos no una característica, sino muchas características. No tenemos una sensación, sino varias sensaciones. Ese objeto nos provoca varias sensaciones, muchas sensaciones, un conjunto de sensaciones. Pues a ese conjunto de sensaciones que provoca el objeto, a eso le llamamos la percepción. Entonces nosotros con nuestros sentidos captamos el conjunto de características particulares de ese objeto. Y por lo tanto lo captamos en forma total. Porque, repito, captamos o reflejamos el conjunto de sensaciones que provoca el objeto. Entonces, jóvenes, yo les pregunto, ¿se dan cuenta de la diferencia entre la sensación y la percepción? ¿Qué diferencia hay entre una sensación o entre la sensación y la percepción? ¿Qué me puede decir? Es lo que captamos. Espera un momentito, jóvenes. Espera un momentito.
Discúlpenme, jóvenes. Compañeros, disculpen, no le oí bien lo que Wilhelm, ¿qué fue el que tomó el micrófono? Disculpe. Sí, no, le decía que lo que captamos tal vez. Sí, pero yo le decía la diferencia entre la sensación y la percepción. Con las dos captamos, pero ¿cuál es la diferencia? Les voy a poner ahí. ¿Sí, señorita? Podría ser que la sensación es una característica obtenida por uno de los sentidos y la percepción Ajá. es un conjunto de sensaciones. Ajá, ¿Eso, licenciado? sí. Efectivamente, miren acá, aquí la sensación es, miren, es una propiedad o característica. Por eso lo puse, se los cambié para que lo puedan comprender más. Una propiedad. En cambio, la percepción es un conjunto. Son muchas sensaciones. Esa es la diferencia. El concepto percepción es más amplio que el de sensación. ¿Quedó claro, compañeros? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, ahora la representación. Fíjense aquí que aquí en la representación ya interviene el cerebro. Ya interviene el cerebro. Pero es resultado de la acción de los sentidos. Por eso forma parte del conocimiento sensorial. La representación consiste en que se reproduce en la mente lo que el sujeto ha percibido. Recuerde que cuando hablamos de sujeto hablamos de la persona que está conociendo, que tiene interés por conocer. Ese es el sujeto. Entonces, repito, se reproduce en la mente lo que ha sido percibido a través de los sentidos. Miren lo que dice a continuación. Permite fijar una imagen en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro cerebro, o memorizarlo. Bien, memorizar lo percibido. Bien, un ejemplo. Ustedes están sentados en la mesa. Ya han visto bien la mesa, sus diferentes partes, visto la mesa completa, total, y tienen necesidad de salir del cuarto donde están. Están ubicados en un cuarto cerrado para que no les interrumpa el ruido de afuera. Y salen, tienen que salir a hacer algo. Pero se acuerdan, cuando salen, no están viendo la mesa, no tienen ningún contacto con la mesa, pero se acuerdan de la mesa donde estaban. Y ustedes tienen una imagen de esa mesa en la mente. A eso es lo que se le llama la representación. Y en el caso de las teorías de los cursos, consiste en memorizar ciertas definiciones. ¿Cómo logramos memorizarla?
Pues, por ejemplo, la definición de método científico la memorizamos porque yo se lo repetí varias veces, o sea, la oyeron, también la leyeron y cuando estudien nuevamente la van a leer en su documento. Y si se les pone en el examen, defina qué es el método científico, ya la van a poder escribir. Ya lo memorizamos. Esa es la representación. Repito, pero hasta ahí es un conocimiento eminentemente sensorial, porque se ha obtenido a través de los sentidos, a través de nuestra vista, a través de nuestro oído. O la imagen que nos formamos de la mesa, o de otro objeto, que en la medida que estamos recibiendo clases hemos estado viendo. Entonces, nos salimos y tenemos aquí en la mente ese objeto, una imagen de ese objeto. A eso se le llama la representación. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, pueden hacerla. Vamos ahora a otra fase. Es la fase racional o lógica. En esta fase sí ponemos a trabajar nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra razón. Por eso se le llama fase racional o lógica, porque ponemos a trabajar nuestro intelecto, seguimos procedimientos mentales, seguimos diferentes formas de pensamiento. Bueno, esta fase racional o lógica comienza con un procedimiento que se llama análisis. A ver, compañeros, ¿qué idea tienen ustedes de lo que es el análisis? Para ustedes, ¿qué es analizar? Estudiar o observar algo detalladamente. Sí, eso de detenidamente es importante. ¿Alguna otra opinión? Estudiar algo minuciosamente. Minuciosamente. Sí. Es estudiar las partes de un todo. Muy bien, Kevin. Pues vean. Tiene razón con lo que ustedes dijeron. Analizar quiere decir dividir. Quiere decir fraccionar, separar, desintegrar, desarmar mentalmente el todo en sus partes. Es una separación de las partes del todo. Es que desarmamos un objeto, pero a través de la mente. Entonces, por ejemplo, si se refiere a la mesa, vemos que está compuesto por diferentes partes. Una es la superficie de arriba, en la cual ponemos normalmente ahí ponemos la computadora o la laptop, los útiles, etcétera. Si es una mesa más grande, la usamos para poner los alimentos, ¿verdad? Pero la mesa no tiene como fin sentarnos sobre ella. Bueno, entonces ya no es una mesa. Entonces, esa es la función que nosotros agarramos una primera parte, que es la superficie de arriba, y la estudiamos.
Incluso yo les dije para qué servía, ¿verdad? Y para qué no sirve, o para qué no se utiliza. Entonces, luego vemos que también tiene una estructura que sostiene esta superficie. Esta estructura normalmente, inmediatamente después de la superficie de arriba, tiene una regla, está todo su alrededor. Más abajo tiene otras reglas que unen las patas y que las separan y que le dan firmeza a las patas. Y a veces hasta abajo tiene también algunos protectores, a veces también las orillas de la mesa tienen algún filete, algún protector, etcétera. Pero está compuesto por muchas partes. Hay mesas que las patas son movibles. Hay mesas que tienen diferente cantidad de patas. Algunas tienen 4, la mayoría, otras tienen 3. Y hay algunas que tienen solo una, pero bien gruesa. Pero sí tiene que tener algo con que sostenerse y levantarse del piso. Entonces, cada objeto tiene muchas partes. Y nosotros comenzamos a separar esas partes y estudiar cada parte en forma individual, en forma particular. Vemos qué función tienen en ese objeto, la relación que tienen con las demás partes. Y en ese sentido estamos analizando el objeto. En el caso de una definición, pues también separamos los diferentes conceptos de una definición o los diferentes términos de una definición. Por ejemplo, la definición de método necio, ¿verdad usted? La definición de método científico. Nosotros lo que hicimos hace un momento fue analizar esta definición. Dijimos que es un proceso. Estudiamos por qué se dice que es un proceso. Luego también nos referimos a que es sistemático. Luego sensorial. Luego también razonado, que se sigue para la obtención del conocimiento. También nos referimos al conocimiento. Entonces, analizamos esta definición. Y ya con el análisis que hicimos, ya no solamente nos acordamos de la definición, ya la comprendemos. Para eso sirve el proceso racional, para comprender más ampliamente una definición. ¿No? Y lo mismo estamos haciendo en este momento con las fases del método científico. Esto que estamos precisamente es analizando las fases. Comenzamos con la fase sensorial. Y vamos a analizar 3 grandes fases: la sensorial, la racional y la tercera. ¿Cuál es, compañeros? ¿Cuál es la tercera fase? Confrontación con la realidad. Perfecto, así es. La confrontación con la realidad. Luego agarramos la fase sensorial y ahí hicimos sucesivos análisis más específicos. Hablamos de la sensación, luego de la percepción
y luego de la representación. De manera que en este momento estamos analizando las fases del método científico. Estamos separando cada parte, cada fase, cada procedimiento, y estamos estudiando cada uno de ellos de manera separada y también relacionando una con otra, por supuesto. Entonces estamos realizando un análisis, como se dan cuenta. La otra parte, la abstracción. Bueno, fíjense que el propósito del análisis es llegar a la abstracción. Cuando nosotros tenemos separadas las diferentes partes y nos damos cuenta, por ejemplo, que todas las mesas tienen esa superficie de arriba. Si no tienen esa superficie de arriba, no es una mesa. Todas la tienen. Las patas, unas tienen tres, unas tienen tres o una, incluso cuatro generalmente. Eso cuando nosotros comparamos una con otra y vemos qué es lo más importante. Porque, por ejemplo, hay mesas que no tienen una protección en la orilla, por ejemplo. No tienen un filete en la orilla. Estas son cosas secundarias, son poco importantes. Cuando hacemos esa comparación y vemos cuáles son las más importantes, cuando generalizamos que todos los objetos que se llaman mesa tienen esa superficie de arriba, repito, estamos viendo cuáles son los más importantes, cuáles son las más generales, las que tienen todos los objetos que se llaman mesa, incluso las esenciales. Las esenciales son aquellas sin las cuales deja de ser ese objeto. Yo les mencionaba, la superficie de arriba la tiene que tener. Si no la tiene, ese objeto no es una mesa. Fíjense ustedes, esas son las esenciales del objeto. Y en ese sentido estamos realizando una abstracción. Bien, bueno, por hoy vamos a dejar por aquí esta explicación. Vamos a seguir el próximo día. Solamente me voy a referir a algunas cuestiones generales. Fíjense que considero que el asunto de la habilitación de la plataforma Moodle se va a llevar mucho tiempo. No nos han dicho cuándo la van a habilitar. Entonces yo voy a proceder la otra semana a crear una sección R en Classroom y les voy a trasladar un enlace y ahí les voy a comenzar a subir el material que les estoy presentando, incluso también las propias grabaciones, se las puedo poner ahí, y algunas otras cosas importantes como por ejemplo también el programa, por ejemplo. También les voy a poner ahí el link para pedir los libros. Fíjense que todavía no hemos comenzado a repartirlos porque han sido bien poquitos los que han pedido el libro. Entonces, al repartidor es más costoso ir desde la zona 18, llegar hasta Matitlán, incluso hasta Ogotenango, por muy poquitos libros. Entonces, estoy esperando que se acumulen más
más solicitudes, pero por supuesto se lo vamos a hacer llegar a todos los que lo solicitaron y sobre todo los que ya hicieron depósito, hicieron transferencia. Eso está asegurado, ¿no? Y al fin de semana ya vamos a comenzar a la repartición y principios de la otra. Pero necesito hacerle llegar eso, por ejemplo. Y los que lo quieran, pues yo diría que por el momento llámenme al 47 24 50 50. 47 24 50 50. Póngame un mensaje por WhatsApp a ese número. Voy a repetir otra vez. 40, o lo vamos a ver si lo ponemos aquí en uno de los. A ver. Yo también te recomendaría a algún compañero que ha sido el líder del grupo que formara un grupo de WhatsApp y mientras se crean las secciones, también podemos comunicarnos de manera inmediata. Creen su grupo e incluyanme ahí y les puedo pasar también cualquier información de manera pronta. Vamos a ver si tienen ustedes alguna inquietud, también pueden plantearla. Si no es así... Licenciado, pero el libro se puede seguir comprando en la entrada de la U. En la entrada de la U también lo venden. Una señora que está enfrente de los chatos, ahí tiene los 2 libros. Ya, gracias. Para servirles, compañero. Enfrente de los chatos está también. Bueno, y cualquier cosa, pues nos comunicamos, compañeros. Entonces, ya van a entrar los otros compañeros. Yo me despido de ustedes en esta tarde. Les deseo un feliz fin de semana. Cuidémonos, compañeros. No sé si les contaron los demás profesores, pero el día de ayer falleció un compañero catedrático, uno de los más jóvenes y grandotes de aquí del área básica. Estamos pues muy sentidos por la desaparición del compañero. Murió de COVID. Ayer mismo lo enterraron después de una misa que celebraron. Entonces, compañeros, tenemos que cuidarnos. Les deseo muy buena tarde y nos vemos el próximo día. Gracias, licenciado, igualmente. Buenas tardes. Feliz tarde. Buenas tardes, compañeros. Se cuidan mucho. Nos vemos.